Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este panel de mujeres en finanzas, oportunidades en España y LATAM. Durante este panel queremos abordar el tema de la importancia de las redes de mujeres para el sector financiero desde la perspectiva de las experiencias y oportunidades que tenemos tanto en Latinoamérica como en España. Primero que nada, gracias a las expertas y excelentes panelistas que tenemos hoy por compartir sus perspectivas y experiencias en el tema. Y déjenme platicarles un poco de ellas. Claudia Morales es cofundadora de Mujeres en Finanzas Chile desde el año 2017. Desde este año lidera el Comité de Inclusión y Diversidad para Latinoamérica en BlackRock y es directora de la North American Chilean Chamber of Commerce en Nueva York. Hoy es vicepresidenta en BlackRock, basada en Nueva York, y es parte del equipo de consultoría de inversiones y portafolio para Latinoamérica. También tenemos a Adriana Rangel, que es responsable del diseño y ejecución de la estrategia de negocio en el segmento de clientes institucionales en Vanguard en Latinoamérica, incluyendo el posicionamiento de soluciones de inversión pasivas y activas. Adriana es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es también cofundadora de Mujeres en Finanzas en México. Marimar Torreblanca es socia fundadora y CEO de Miranda ESG, una consultoría para empresas e inversionistas en temas estratégicos de sostenibilidad en México. También es socia de Miranda IR, una consultoría de servicios de relación con inversionistas para empresas públicas. También es cofundadora de Mujeres en Finanzas en México. Es licenciada en Economía con honores por el ITAM, pues cuenta con la designación de Chartered Financial Analysis por el CFA Institute y una maestría en matemáticas aplicadas por Columbia University. Y finalmente tenemos a Gwendalina Wallis, que es presidenta y directora general de Inversis Gestión, un administrador de activos español que es parte de Banca Marsh Group. Tiene más de 20 años de experiencia en la administración de activos y también es un CFA shareholder y está activamente involucrada en todos los temas de diversidad de género, siendo presidenta en el CFA de España del Comité de Mujeres. Bienvenidas y muchísimas gracias por estar en este panel de nuevo. Mi nombre es Denise Montesinos, yo soy cofundadora de Mujeres en Finanzas para México. Entremos en el tema. Un poco para tener contexto, ¿cuál desde su perspectiva es la situación actual en términos de diversidad de género en cada uno de sus países y regiones? Gwendalina, empezamos contigo. Pues muchas gracias, Denise. Quizá hago una pequeña introducción sobre Europa, siendo yo la única representante. Entonces, en los últimos 20 años, sí que las mujeres se han ido integrando al mercado laboral cada vez más. De hecho, hemos pasado de un ratio de participación del 60% a un 70% en línea con lo que siempre se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos. España en esto siempre ha sido distinta porque el porcentaje de mujer laboralmente activa ha sido relativamente alto. Lo que sí sigue existiendo en Europa y también en España es una diferencia salarial casi del 12% que resulta complicada de explicar. De hecho, Goldman Sachs, justo al final del año pasado, ha publicado un estudio que se llama Women Economics, en el cual se pone en evidencia cómo entre los países desarrollados el gap salarial tiene un promedio de casi el 17%, y aunque vayamos ajustando esta diferencia por el número de las horas trabajadas, por el sector en el cual la mujer está ocupada o por la diferente formación académica, en promedio sigue habiendo más de un 10% de diferencia que no se consigue justificar. Lo que sí creo que es muy buena noticia, y hay que dar buena noticia más en este periodo, es que en las nuevas generaciones esta diferencia ya parece haber desaparecido. Parece ser que hasta los 40 años, a paridad de rol, a paridad de formación, las empresas, por lo menos en Europa, ya no están haciendo ninguna diferencia entre los géneros. Es una buena noticia. Sí. Muchas gracias, Gwendalina. Marimar, ¿cuál es la perspectiva desde México? ¿Dónde estamos? Bueno, escucho a Gwendalina hablar de los datos en Europa todavía con un poco de preocupación.
y veo números que para México serían un sueño en algún sentido. Nosotros tenemos una tasa de participación laboral de mujeres de 45%. Somos el cuarto país con menor participación laboral de mujeres de la OECD. Aproximadamente 52% de la población en México somos mujeres, entonces realmente esto pues, no tendría por qué ser así. Si vemos un poco las estructuras de las empresas, en las empresas listadas en la Bolsa de Valores, solamente 2.2% de los consejeros independientes son mujeres y solo como 8.7% de todos los consejeros, incluyendo consejeros patrimoniales, son mujeres. Y si no nos vamos a niveles tan altos de la estructura organizacional, en el último estudio de McKinsey del año pasado, solamente encontraron que 10% de los puestos de C-suite o de los ejecutivos o el management los tienen mujeres. Incluso en puestos a nivel entrada, solo el 37% lo tienen mujeres. Entonces, en realidad, en México yo creo que todavía estamos bastante lejos de donde deberíamos de estar. Y la verdad que es interesante ver estos datos porque en temas de educación sí estamos muy cerca de la paridad. Más o menos se da el mismo número de títulos de licenciatura o incluso de posgrado a mujeres y a hombres en el país, pero cerca del 75% de las mujeres que tienen licenciaturas en México no tienen trabajos en la economía formal. Entonces, claramente hay una cosa muy de fondo que se tiene que arreglar todavía en el país. Y en el sector financiero, pues, incluso es algo más pronunciado todavía. Muchas gracias. Claudia, ¿cuál es la perspectiva para Chile? Bueno, en Chile, al igual que en otros países o regiones, la situación no es tan diferente, sobre todo en Latinoamérica. De hecho, partiendo desde temas sociales, en términos de pobreza y autonomía económica, las mujeres están en una desventaja en relación a los hombres. Antes de la pandemia, 1 de cada 3 mujeres no tenían ingresos propios y un 9% estaban en situación de pobreza por ingreso. Eso es desde la perspectiva social. Moviéndonos hacia una mirada quizás más del mercado laboral y más parecido a lo que pasa en México, hacia los últimos años, hasta los últimos meses del año 2020, la tasa de participación femenina había caído en torno a un 45% y la ocupación en torno a un 40%. De hecho, si lo comparamos en términos internacionales y miramos las cifras del Foro Económico Mundial, nos ubicamos en el puesto 57 de los 53 países que componen el Global Gender Gap Report. Los desafíos, sin embargo, están aún en la brecha salarial. Estamos en el puesto 126. Ha mejorado desde el 2010 a la fecha, si comparamos las unidades monetarias que podrían ganar los hombres, por ejemplo, si lo tomamos como 100 unidades monetarias, las mujeres en el año 2010 ganábamos 67,2. Al 2019, la buena noticia es que mejoró un 28%, este número subió a 71,9, pero por supuesto son números prepandemia, o sea, es posible que esta fotografía pueda cambiar a miras del 2020. Otra cifra importante para nosotras es que si hablamos en temas de liderazgo, no es sorpresa que la proporción de mujeres en las organizaciones vaya disminuyendo a medida que se aumenta el nivel de responsabilidad. Si miramos empresas asociadas al sector financiero e intermediación financiera, las mujeres en puestos gerenciales de primera línea representan un 20,3%. Sin embargo, si vamos hacia los directorios, ese número cae a un 9,1%. Para revertir al menos estas tendencias, en Chile hay varios esfuerzos, tanto públicos y privados, que buscan empoderar mujeres entregando mayor cantidad de herramientas e incentivos que permitan acotar estas brechas de género. Por ejemplo, registros de mujeres en directorio, normas donde las empresas pueden acogerse voluntariamente. Todas iniciativas que buscan, ¿cierto?, acelerar los cambios culturales que tanto necesitan nuestros países. Entendido. Y tocaste, gracias, Claudia, tocaste el tema social, que desde luego es muy importante, pero es donde generalmente se encasilla este tema de equidad de género, pero sabemos, y es un tema que a mí me encanta, que es que va mucho más allá. Entonces quiero llevarlas a eso. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Desde la trinchera financiera en donde ustedes son expertas, ¿qué beneficios trae el tema de equidad de género? Adriana, ¿cuál es tu perspectiva? Gracias, Denise. Pues sí, es importante hablar de los temas de diversidad de género desde el punto de vista financiero, porque sabemos que el hecho de que exista mayor diversidad
y mayor representación de mujeres en consejos es bueno para las compañías. Tienen un 50% mayor de probabilidad de generar mejores retornos que sus competidores. Y es bueno para la empresa, es bueno para la economía y es bueno para la sociedad. También es importante desde el punto de vista financiero considerar que las mujeres están acumulando también riqueza cada año a una tasa récord, ¿no? Hay un estudio de Boston Consulting Group que dice que las mujeres están acumulando riqueza a más o menos 5 trillones de dólares americanos al año, de tal manera que para el 2023 la riqueza administrada en manos de mujeres va a ser aproximadamente de 93 trillones de dólares. 93 trillones de dólares es una oportunidad enorme que no está suficientemente explotada y que es además un medio para generar mayor riqueza para las mujeres. Y la manera, digamos, de explotar esa oportunidad tiene también que ser hecho y diseñado con un objetivo o con una visión de enfoque de género. Las mujeres también administran su dinero de manera diferente. Las mujeres pensamos en etapas de la vida, pensamos en objetivos y esas consideraciones se deben de tener a la hora de diseñar estrategias que en el sector financiero como administradores de activos hagamos para hacer que el dinero de las mujeres se multiplique y alcancen sus objetivos financieros. Muchas gracias. Claudia, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué beneficios trae hablar y tocar estos temas de equidad de género? Sí, bueno, desde una perspectiva quizás más de corto plazo es difícil no abstraerse del efecto del COVID en nuestras economías. En términos de participación laboral hemos retrocedido más de 10 años de los avances que habían hecho en nuestro país. Más de 900.000 mujeres han abandonado la fuerza laboral. Si solo regresáramos a los niveles del año 2019, esto podría significar un incremento del PIB en torno a un 6%, lo que es bastante en la actual situación económica. En una visión ahora más integral y quizás desde una perspectiva del sector financiero, también la urgente conciencia de enfrentar temas de sostenibilidad ha llevado a que los inversionistas, ¿cierto?, incorporen estas perspectivas en sus procesos de inversión. Este tipo de estrategias, siento que son denominadas en inglés ESG, consideran perspectivas ambientales, sociales y de gobiernos corporativos, que es donde en este último se consideran el número de mujeres que están participando en los boards. Ya no hay duda que los equipos más diversos impactan positivamente también en los resultados de las compañías. Los inversionistas lo saben, los índices bursátiles están exigiendo que las compañías constituyan, ¿cierto?, y respeten las reglas de diversidad de los diferentes directorios. Si solo entonces miramos cuánto hay de los activos invertidos bajo estas estrategias, podría colocarlo en perspectiva de Chile, significaría 7 veces el PIB de mi país a lo que se generó en el año 2019. No solo ya es un tema valórico de creencia, ¿cierto?, en que estos temas son importantes para mantener un crecimiento sostenible, sino que además se está volviendo un tema de valor en el sistema financiero, donde cada vez va a ser más relevante en la manera en que los inversionistas lo están enfocando. De acuerdo contigo, va más allá de este tema social, tiene muchísimas implicaciones y muchos frentes, como decías, Claudia, están trabajando en este tema y uno de los frentes que trabaja fuertemente y también ustedes son parte de ese esfuerzo, son las redes de mujeres en el sector. Quisiera entrar a que platiquemos un poco de por qué son importantes, cuál es la situación actual de las redes de mujeres en el sector y cuál es el beneficio y las oportunidades que tienen tanto las redes externas que pueden beneficiar al sector completo como las internas de organizaciones y de instituciones específicas. Desde la perspectiva de Europa, de España, Gwendalina, y con la experiencia que tú tienes, ¿cómo se ve este tema de las redes? Cada año una escuela de negocio española que se llama ESADE hace una encuesta para monitorizar la evolución de la diversidad y tener un poco el pulso de la sociedad.
Sorprendentemente, en su última encuesta se ha puesto de manifiesto cómo la falta de red de apoyo es considerado como el mayor obstáculo por parte de una mujer a la hora de acceder a puestos de dirección en igualdad de condiciones con hombres. Mientras que en pasado la primera razón era o la dificultad real para combinar el cuidado de los hijos, la no identificación con los valores de la alta dirección. Entonces, las redes son importantes, pero ¿por qué las mujeres no construyen red de contactos? Creo que hasta ahora la respuesta era la falta de tiempo, pero quizá con el teletrabajo esta limitación ya venga menos. Las mujeres que hacen algo de networking normalmente lo hacen con personas ajenas de su empresa, personas bien conectadas con el mundo de trabajo, mientras por lo visto, por lo menos aquí en España, tendemos a hacer menos networking interno. Sí que la sociedad española está sensibilizada sobre el tema de la igualdad y de hecho a lo largo de este año han surgido varias organizaciones con un claro objetivo de igualdad. Algunas están limitadas, están solo compuestas por mujeres, y muchas otras que también están abiertas a hombres, porque siempre tenemos que recordarnos de no cometer el mismo error que se ha cometido hasta ahora, de ser nosotras también inclusiva con el resto, con todos los géneros que hay. Por mi lado, como ha comentado Denise al principio, soy, a partir del año pasado, soy la presidenta, tengo el honor de ser la presidenta del CFA Spain Women in Finance. Justo el objetivo de nuestro grupo es trabajar en esta línea, intentar fomentar el contacto entre profesionales de la industria financiera. Y por esto hemos desarrollado varias actividades, por ejemplo, talleres dedicados al desarrollo profesional de las mujeres, charlas con mujeres inspiradoras que son verdaderamente importantes para personas junior que acaban de acercarse al mundo del mercado para que tengan referencias femeninas que hasta ahora han sido bastante ausentes. Hemos lanzado un programa de mentoring con el Instituto de Empresa, hemos creado un grupo de LinkedIn ad hoc, también hemos creado una red de contacto con headhunters porque nos hemos dado cuenta de la falta de nuestra visibilidad. Muchas veces un headhunter no puede proponer una candidata porque nosotras, no haciendo tanto networking o no haciéndolo de una forma tan eficiente, no llegamos a ellos y ellos no saben a dónde recurrir. Por lo tanto, con el CFA sí que hemos creado esta línea directa para que cuando tengan que presentar una candidata sepan por lo menos dentro del sector financiero a dónde buscar. Perfecto, muchas gracias. Sí, eso es un punto súper importante. Marimar, desde tu perspectiva, redes de mujeres, ¿por qué son importantes? ¿Cuál es tu perspectiva? Creo que Gwendalina toca algunos de los puntos más importantes y creo que como un dato para enseñar que en realidad sí tienen un impacto estas redes en las organizaciones y en las carreras de las mujeres. En el estudio de McKinsey que cité en mi respuesta pasada de México, se enseña también que las empresas que tienen redes de mujeres internas tienen cerca de 40% más mujeres en puestos directivos en las empresas que ellos analizaron en México. Obviamente no podemos decir que esta es la causalidad hacia ese lado, ¿no? O sea, no tener redes genera más directoras. Puede ser que tener más directoras genere que las empresas quieran tener redes, pero sin duda que hay una relación ahí entre que exista este networking y estas posibilidades de conexión y que haya más mujeres con puestos estratégicos dentro de las organizaciones. Y aquí otra vez pensando para qué sirven las redes realmente, creo que coincido con Gwendalina que ayudan a dar visibilidad a oportunidades laborales, a dar visibilidad a incluso problemas de equidad de género, a hablar de ellos, a darle voz a estos problemas que de otra manera a las mujeres a veces nos cuesta trabajo comunicar. Ayudan también a compartir mejores prácticas, a dar herramientas a las mujeres para crecer. Y en México, como dijiste, Denise y Adriana, tú y yo somos cofundadoras de esta asociación que se llama Mujeres en Finanzas México. También hemos hecho muchas de estas iniciativas que menciona Gwendalina para el CFA de España en nuestra red, ¿no? Hacemos talleres de herramientas profesionales, hacemos pláticas con mujeres que consideramos que son como casos de éxito, tenemos una bolsa de trabajo, hacemos conexiones con diferentes instituciones dentro del sector financiero,
trabajamos con universidades para promover diferentes opciones de carrera para la industria, etcétera. Creemos realmente que a través de todas estas iniciativas podemos impactar en que en el futuro haya más mujeres en puestos estratégicos dentro de la industria financiera en México. Muchas gracias. Y Claudia, desde la perspectiva de Chile, ¿cuál es la importancia que tienen estas redes? Bueno, redes internas dentro de las compañías, Denise, la verdad es que son bastante incipientes, al menos de las que yo conozco, la mayoría tienen relación con que la empresa es una empresa de índole internacional. Por ejemplo, en BlackRock nosotros tenemos una red interna llamada Women Initiative Network, WIN, desde donde nace, de hecho, parte de la inspiración para fundar Mujeres en Finanza en Chile en el año 2017. En particular en MEF, ¿cierto? Nuestra organización chilena, estamos conscientes de que el número de mujeres en el sector es muy bajo, incluso puede estar muy por debajo de lo que las cifras agregadas nos entregan, y buscamos acelerar los cambios culturales para que esto cambie en el futuro. Pero debemos trabajar en diferentes frentes de acción. Por un lado, trabajar con las universidades para que muchas más mujeres entren a estudiar carreras asociadas a finanzas, y en paralelo trabajar con las mujeres que ya están en el sector. Entendemos que el networking, las mentorías, talleres, oportunidades laborales, visibilizar a las mujeres expertas en cada uno de los temas del sector financiero son temas muy relevantes, pero si queremos tener un impacto en el largo plazo, necesitamos hacer muchas más alianzas público-privadas. Y en Chile, desde MEF, ya estamos comenzando a discutir la formación de mesas de trabajo con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para lograr que se creen políticas públicas y acuerdo con las empresas que deseen participar con nosotras. Entonces estamos conscientes de que no solo debemos trabajar además con que las mujeres tengamos esta mayor participación en el sector, tenemos también una mirada hacia otras comunidades, por ejemplo, las comunidades LGBTQ, que están incluso más invisibilizadas que las mujeres en el sector financiero, y personas con capacidades diferentes, que no solo deben tener las mismas oportunidades, sino deben tener las mismas posibilidades de desarrollar todo tipo de potenciales en sus áreas de trabajo, y en particular el sector financiero tiene todavía ahí desafíos muy relevantes. Necesitamos sentar las bases, y en MEF en Chile es el rol en que nosotros estamos tomando. Definitivamente, y muchas gracias, Claudia. Creo que, y esto ya también con lo que mencionas, las redes permiten apoyar el desarrollo y dar herramientas para mujeres, permite, como decía Marimar, poder poner de manifiesto en las instituciones todos estos temas de diversidad e inclusión, y definitivamente tiene mucha importancia el tema de alianzas, y que con las redes se empuje a los gobiernos y las instituciones. Pero más allá de este trabajo de empuje que pueden hacer las redes, y un poco tomando lo que dices, Claudia, ¿cuál debiera de ser en realidad, desde su perspectiva, el papel de instituciones y gobiernos en el tema de diversidad y en la interacción proactiva con estas redes de mujeres y en temas de mejores prácticas? ¿Cuál es tu perspectiva, Adriana, en el tema? Sí, Denise, y me gustaría también, para contestar esa pregunta, retomar algo de lo que decía Claudia, ¿no? Es muy importante, yo diría dos cosas: medir y hacer, ¿no? Por un lado, medir para saber cuáles son las condiciones, para saber cuál es el objetivo que quieres alcanzar, y por otro lado, que tengas muy claro qué es lo que hay que hacer. Y muy importante, y hago énfasis en hacer más que decir, porque hay mucho se escribe y mucho se escucha de CEOs y de líderes de instituciones privadas que están a favor de la equidad de género y que la promueven, pero realmente es importante aclarar que se necesitan hacer las cosas, son acciones concretas, y para eso pues se necesitan planear esfuerzos que sean a través de los años, se necesita fondear iniciativas específicas que busquen alcanzar, digamos, por ejemplo, una representación de 50% en los pools de candidatos cuando hay posiciones abiertas en una compañía. O sea, se necesita fondear recursos y hacer esfuerzos muy bien dirigidos. Desde el punto de vista de las instituciones, creo que sí tienen una
una gran responsabilidad en fondear iniciativas que busquen generar un trabajo que sea más sostenible. En el contexto de la pandemia también quizá realinear y repensar cuáles son las expectativas de trabajo para la fuerza laboral hoy en día, cuando tanto hombres como mujeres están teniendo que trabajar no solamente en el trabajo de la oficina, sino en el trabajo de la casa y de los hijos. Repensar cuáles son las reglas de flexibilidad, cómo medir el desempeño, ajustar programas, como muchas compañías lo han hecho durante esta pandemia, de apoyo a los empleados, ¿no? El extensión como de programas de paid leave o extensión de programas para quien tiene que cuidar a enfermos. Son acciones muy concretas que ayudan a aquella parte de la población, sobre todo en el contexto de la pandemia, que ha sido más vulnerable por la carga de trabajo que representa estar en casa con la familia. Eso yo diría por un lado, ¿no? Hacer. Y del lado de gobiernos también, pues creo que un ejemplo que hemos visto, por ejemplo, en México es en el mismo sentido de medir y poner un objetivo claro, ¿no? Ciertas iniciativas de diversos grupos en la Cámara de Diputados que han planteado tener objetivos de representatividad de mujeres en consejos graduales de aquí a los siguientes 10 años. Entonces, es muy importante tener los objetivos claros y actuar y tomar medidas, ¿no? O sea, ser proactivo y estratégico es fundamental a la hora de las tareas que pueden hacer las instituciones y la sociedad. Definitivo. Muchas gracias. Gwendalina, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál debería ser el papel y cuál es hoy el papel? ¿Y cuáles son esas mejores prácticas que debieran de buscarse? En España, el gobierno español, por ejemplo, sí que está intentando implementar varias medidas para eliminar, reducir la discriminación entre géneros. Os digo solo este a título de ejemplo porque acaba de entrar en vigor con el comienzo del año. Ya se han aumentado el número de semanas por baja paternal. A partir del 1 de enero, tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a 16 semanas de baja retribuida para el cuidado de recién nacido. Esto justo, repito, es la última medida que el Estado español acaba de implementar. Desde el punto de vista laboral, el primer paso que se dio para equilibrar la presencia de las mujeres en los consejos fue en el 2007, con la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. Y luego, en el 2015, se publicó el Código de Buen Gobierno de la Sociedad Cotizadas. En este código se fijaba como objetivo de diversidad un 30% para el 2020 y un 40% para el 2022. Actualmente solo 15 empresas del IBEX 35 cumplen con la recomendación del 2020, que es un 30%, pero sí nos estamos acercando. Hay un 27%, en el 2019 el 27% de los consejeros era una mujer. Poco a poco nos estamos acercando. Si vamos más a nivel europeo, sí que ahí ha aumentado de una forma rápida y constante, por ejemplo, la presencia de las mujeres en los consejos, desde un 9%, un número muy bajo. Al principio del siglo ya estamos a un 31%. ¿Esto por qué? Este cambio tan rápido en parte es debido a una obligación. En los estados donde los gobiernos han impuesto cuotas, como Francia, Italia, Alemania, este porcentaje, el porcentaje de la mujer ha incrementado mucho. En otros países como España, como los países nórdicos, donde hay recomendaciones de buen gobierno, es facultativa la presencia de mujeres, pero sí que se ha ido incrementando. Y también, como comentó Claudia antes, por un lado, la presión que están haciendo los inversores, las instituciones financieras en la aplicación de los criterios ESG está facilitando la igualdad entre los géneros. Medir la presencia de una mujer en el consejo y cumplir con el criterio de igualdad es verdaderamente un indicador fácil a calcular y contrastar. Y yo creo que estos dos elementos, la parte de empuje político y la parte del granito que estamos poniendo nosotros por el lado del sector financiero, has empujado, ha sido un gran acelerador para que haya igualdad. Claramente, esto está pasando en Europa. Es evidente que en otras áreas no hay tanta conciencia. Siempre en Europa pensamos a Estados Unidos. Ahí, si no me equivoco,
no tienen cuota, quitando, creo recordar California, que tiene algo de obligatoriedad, pero los otros estados no tienen. Y todavía los criterios SG es algo que se está empezando a considerar, cuando en Europa ya es algo necesario, es obligatorio. Definitivo. Y hablas de cómo estas acciones conjuntas, Gwendalina, han ayudado a acelerar, y aún al hablar de esta aceleración, estamos hablando de principios del siglo contra 2021, ¿no? Con esta presión que se ha metido. Muchas gracias. Y con este tema quisiera cerrar con Marimar y con Adriana en este tema de acelerar y de mover acciones. ¿Qué pueden hacer y qué deben hacer las redes de mujeres para que se logren avances en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Marimar, si quieres empezamos contigo. Sí, gracias, Denise. Yo creo que basándonos en lo que hemos visto desde Mujeres en Finanzas México, primero diría que se nota cómo existe este apetito por parte de todas las mujeres que participan en la industria financiera o que quieren participar en la industria financiera para la existencia de estas redes, ¿no? O sea, hemos visto nosotros cómo ha crecido nuestro número de seguidoras en las diferentes plataformas que usamos de manera muy importante en los últimos años, y sin duda que, como en algún momento dijo Claudia, la pandemia solamente acentúa la necesidad por estas redes, entonces el apetito por las redes todavía es mayor. ¿Y por qué es esto? ¿Y en dónde es donde realmente creo yo que impactan las redes? En la parte del corto plazo, quizá la parte más importante es como acompañamiento o apoyo, en donde las mujeres podemos hablar de lo que nos está pasando y podemos tratar de buscar qué ha hecho otra persona cuando ha pasado por algo similar, qué le ha funcionado, qué no, escuchar un poco de historias, mejores prácticas, y también obviamente compartir algo de contenido que pueda ser interesante para la industria y que nos pueda ayudar para volvernos profesionistas pues con más herramientas, vamos a decirlo así. En el mediano plazo, yo creo que esta parte de la capacitación también impacta, y también la parte de la visibilidad de las mujeres para oportunidades laborales se vuelve bien importante en las redes. Entonces, generar esta cercanía con bolsas de trabajo que están más específicas a mujeres, y también platicar a las instituciones y platicar a los headhunters, como en el caso de lo que están haciendo en España, que si lo que quieren es eventualmente llevar mujeres para esos procesos, aquí tenemos un pool de 500 mujeres o 700 mujeres o lo que sean, donde seguramente pueden encontrar algunas que estén calificadas para ese puesto, ¿no? Lo mismo se hace para puestos como consejeros, en donde se ha hecho mucho esfuerzo para enseñarle a las empresas que están buscando incluir mujeres en sus consejos que sí existen expertas, ¿no? Y no solamente mujeres en finanzas, sino hay muchas organizaciones en distintas industrias en México que justamente hablan de esto. Sí hay expertas en todos los temas en México, no digan que no tienen mujeres en su consejo porque no hay. Claro que hay, nada las tienen que encontrar. Y en el largo plazo, yo creo que una de las cosas más importantes de lo que nosotros estamos haciendo desde Mujeres en Finanzas es empezar a inculcar estas ideas en las universitarias, porque eventualmente las universitarias van a ser las que den el siguiente paso. Nosotros vamos a construir hasta cierto nivel, y las que ahorita todavía no entran a la fuerza laboral van a estar encargadas de dar el siguiente paso. Entonces es importante desde las redes tener este contacto con mujeres que quizá por miedo a lo que implica tener una carrera en el sector financiero no entran al sector financiero de entrada porque creen que es imposible cumplir con las expectativas culturales y las expectativas laborales que tiene el sector financiero. Es importante empezarles a enseñar cómo sí se puede, cómo hay muchos ejemplos, cómo hay muchas historias de éxito, para que eventualmente eso alimente esta diversidad hacia adelante, ¿no? Ya un poco más en el largo. Adriana, ¿algún pensamiento final al respecto? Sí, creo que Marimar resumió súper bien mucho en muy poco tiempo de todo el trabajo que hemos hecho en Mujeres en Finanzas en México. Creo que el pensamiento final y con lo que yo me quedo es importante también, y para toda la audiencia que nos escucha hoy, el pertenecer a una red. Te involucras con una red. Esta red lo que hace es que amplifica. El hecho de que redes se unen con otras redes amplifica, y que las redes trabajen con instituciones y con gobiernos te ayuda a que realmente estás involucrando a la minoría, digamos, para generar las soluciones. Entonces yo con el pensamiento que me gustaría dejarles, y es algo que hemos vivido en Mujeres en Finanzas, el hecho de pertenecer a redes como esta que ayuden a mover la agenda,
que ayuden a educar, a proponer, a colaborar, a medir. Definitivamente es algo que debería estar en todos nuestros objetivos para generar el cambio que buscamos como sociedad. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todas por su participación y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.